Bienvenidos al nuevo episodio de Charlas de Obras, el podcast de la Cámara Argentina de la Construcción. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a una persona, a una invitada muy especial, que es la embajadora de la República del Paraguay en la Argentina, Elena Concepción Felip Salazar, diplomática de carrera que ha representado al país en varios destinos y ahora tenemos la suerte de tenerla acá en Buenos Aires. Elena, muy bienvenida, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Para mí es un placer poder compartir este espacio y hablar un poco de Argentina y Paraguay, dos países hermanos. Bueno, muchísimas gracias. Tengo entendido que viviste varios años en Argentina. A ver, contanos un poco por qué, cómo fue, naciste acá, viniste ya de grande, ¿cómo fue? Vine de muy pequeña y hice la primaria en la Argentina, también los primeros años de secundaria. Y mis padres vinieron, como muchos paraguayos que hoy viven en la Argentina, son nuestra colectividad, una numerosa colectividad de casi 1 millón de paraguayos que viven en la Argentina para buscar un futuro mejor. Y en ese entonces, mi mamá tuvo una oportunidad con una beca, con una maestría aquí en la Argentina, porque ella era abogada. Y resolvieron probar suerte aquí en la Argentina, venir por ese motivo, pero realmente la idea en aquel entonces de mis padres era probar suerte aquí y ver las posibilidades que tenían para progresar como cualquier familia de clase media de nuestros países, ¿no? ¿Y qué recuerdos tenés? Época, primaria y un poco de la adolescencia. Contanos un poco los recuerdos de Argentina. ¿Dónde vivías? ¿En qué barrio? Al principio vinimos al barrio de Flores. Yo fui a una escuela pública argentina, por eso ahora, la semana pasada, la Escuela República del Paraguay cumplió 125 años aquí en Buenos Aires y hablaba en esa oportunidad del agradecimiento y de lo importante que es la formación de una escuela pública y del nivel que tiene la Argentina, ¿verdad? Y entonces para mí fueron años muy importantes, esos primeros años aquí, y luego, pasé a un colegio privado de hermanas que las recuerdo con mucho cariño, porque sí, también eran mujeres muy cultas, muy solidarias y también con mucha vocación de servicio. Entonces creo que eso fue fundamental también para completar una formación, ¿verdad? Moral católica en mi caso, pero son los mejores recuerdos. Creo que fue una infancia feliz, podría decirlo. Bueno, qué lindo. Después volviste a Paraguay, obviamente a tu país, ¿no? Sí, después volvimos a Paraguay. Mi papá siempre se dedicó al comercio, así que, como sabrán, ¿verdad? Los que ejercen la profesión de comercio siempre dependen un poco de los vaivenes de la economía. Y en un momento dado en Paraguay ofrecía ciertas oportunidades, entonces siempre, como cualquier familia que tiene un exilio, ya sea político o económico, ¿verdad? Siempre está la esperanza de volver a la patria de uno. Entonces, le fue bien, finalmente ellos resolvieron volver y yo terminé mi educación en Paraguay y de hecho ya me quedé viviendo allá, viviendo en el sentido de lo que permite vivir una carrera como es la diplomática, que tenemos que servir en varios países, como mencionabas, ingeniero. ¿Y por qué se te dio por la diplomacia? Y la diplomacia fue una casualidad realmente, ¿no? Cuando yo estudié Derecho, ¿verdad? Mi formación es de abogada y tenía que ver algunas perspectivas, ¿verdad? Cuando estaba terminando la carrera de abogacía y se presentó en los albores de la democracia paraguaya, había grandes oportunidades para los jóvenes y también para acceder a la función pública y por una de esas casualidades hubo una Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, como sabrán, cuando empieza un país en una apertura democrática es una sensación muy esperanzadora
y entonces me acerqué a la Cancillería y finalmente unos meses después pude ingresar al servicio. Y la verdad es que es una carrera fantástica, una carrera maravillosa y realmente siempre yo incentivo mucho a los jóvenes, ¿verdad?, a unirse a los cuadros y especialmente para un país como el nuestro que hoy está en pleno despegue, más aún, ¿verdad? Entonces considero que es muy importante para nuestro país. Y tuviste una trayectoria amplia, ¿no? Porque estuviste en Francia, en Canadá, en Brasil. Contanos un poco de tu experiencia. Sí, tuve terminé mi formación en el caso de Relaciones Internacionales también en España, hice una especialización y luego sí ya tuve mis diferentes destinos diplomáticos, realmente muy diferentes y también porque fueron en diferentes continentes. Y encuentro, en esas diferencias creo que está la riqueza también de la carrera, ¿no? Porque en algunos casos con países más cercanos, en otro caso, como en el caso de Brasil, ¿verdad?, que para nosotros es un país fundamental, como también lo es la Argentina, y en otros casos como países como Canadá, un país magnífico, un país muy igualitario, con muchas oportunidades, y en donde me permitió también que mis hijos tuvieran una infancia también hermosa, ¿verdad? Eso es lo que pasa en el caso de los diplomáticos, lo que tenemos es no solamente la carrera, sino esos ciclos de las carreras y esos diferentes destinos los tenemos muy relacionados con la vida particular de cada uno, ¿verdad? De hecho, mi hija mayor nació en París, por ejemplo, entonces son vínculos que uno va creando a lo largo de la carrera. Interesante, ¿no? Muy interesante. Yo digo, los chicos de los diplomáticos son especialistas en cambiar de amigos y de escuelas, ¿no? Porque permanentemente tienen que cambiar cada 3, 4 años, depende del caso, se tiene que ir a otra escuela, nuevos amigos, ¿no? Sí, es desafiante. Creo que la familia es un desafío en la carrera diplomática, ¿no? Unir el trabajo, la vocación que uno tiene, la vocación profesional, con la familia, porque sí, como bien indicás, ingeniero se ve forzada a cambiar de destino, cambiar de amigos, y bueno, hay algunos niños que en algunos momentos eso puede gustarles de alguna forma o están sujetos mucho a la decisión de sus padres, pero que cuando van creciendo se va volviendo un poco más difícil, ¿no? Y luego muchos diplomáticos, como en mi caso, tienen hijos que quedan viviendo en alguno de esos destinos, ¿no? Claro, Así que sí. Muchas veces tenemos que congeniar familias que quedan dispersas, ¿no? Sí, claro, seguro. Sí, me imagino. Contame un poco, Argentina y Paraguay son pueblos hermanos con historias y desafíos comunes en muchos casos vinculados a lo que es Latinoamérica, Mercosur, etcétera, etcétera. Contanos un poco cómo está la situación, la relación hoy Argentina-Paraguay y qué nos distingue respecto a otros destinos que has podido tener por ahí más alejado, como Canadá, Francia, etcétera. Y bueno, la relación con Argentina, y como yo voy a parafrasear un poco a nuestro presidente, hay una convicción de que estamos pasando por uno de los mejores momentos de relacionamiento en la historia de los dos países, que es una historia larga que viene desde la colonia, ¿no? Y también creo que esa excelente relación se basa mucho hoy en una visión común en el rumbo que tienen que tomar nuestros países, a nivel también de la cooperación que tenemos a nivel bilateral, pero también la visión que tenemos a nivel internacional y a nivel regional. Entonces, eso hace que muchos proyectos que tenemos hoy en cartera tengan un impulso suficiente como para tener justamente, para que ese rumbo y esos objetivos que se han trazado nuestros gobiernos puedan concretarse.
Entonces, obviamente, con respecto a destinos más lejanos, ¿verdad? Países hermanos como lo son la Argentina y Paraguay, con pasados comunes, lo que nos hace ver es un porvenir común también. Eso es muy importante porque creo que esas particularidades que tenemos igualmente también son fortalezas que podemos de alguna forma sumar, y los esfuerzos que tenemos que hacer en un mundo que hoy es muy desafiante, muy complejo y muy incierto. Sí, y creo que también el Paraguay y Argentina, pero finalmente el Mercosur tiene un desafío muy importante de integración ahora con la Comunidad Europea, ¿no? Que es algo que parece que está bastante más cerca. ¿Cuál es tu opinión de la relación Mercosur-Unión Europea? Y para nosotros, en el caso de Paraguay, siempre el acuerdo con la Unión Europea es un acuerdo que nos pareció altamente positivo, es decir, apostamos siempre a ese acuerdo. Hubo en algunos momentos en que evidentemente por lo largo de las negociaciones, ¿no? Son 25 años negociando, creo que todos los diplomáticos, tanto argentinos como paraguayos, que tenemos una trayectoria ya larga en las respectivas cancillerías, hemos pasado por ahí, hemos pasado por esas negociaciones, y entonces hubo veces en donde teníamos mayores esperanzas de continuar avanzando, y otras veces que realmente era un poco frustrante no poder conseguir concretar ese acuerdo. Hoy estamos muy próximos y estamos muy positivos. Ese acuerdo siempre se habló de que tenía que ser equilibrado y ambicioso, ¿verdad? Ese era el paradigma. Esperamos que esas dos cuestiones, ¿verdad? Tanto el equilibrio como la ambición, ¿verdad? Sigan siendo el parámetro del acuerdo que se va a firmar. Tenemos algunas sensibilidades de ambos lados, por supuesto, pero creo que con el diálogo, con el trabajo que se está realizando, eso se puede sortear, y bueno, podemos de alguna forma, no sé si a fin de año o a principios del año que viene, eso creo que está en diálogos de alto nivel, se pueda firmar el acuerdo, ¿no? Y por lo pronto también ponerlo en práctica cuanto antes, porque hay que entender que estos acuerdos tienen que pasar también por nuestros congresos nacionales, ¿no? Exactamente. Hay un problema con los agricultores en Francia, ¿no? Sí. Ahí tenemos un problema, pero esperemos que se pueda sortear de alguna forma, ¿no? ¿Sos optimista con eso? Y bueno, yo soy optimista con el hecho de que nuestros países, ¿verdad?, son grandes productores de alimentos y que tienen los estándares suficientes como para competir con reglas claras en el mercado europeo. Igualmente creo que si bien es muy importante la protección del medio ambiente, lo que es importante también que las reglas sean claras en el sentido de no utilizar justamente una buena causa como para impedir acceso al mercado. Creo que la competencia es buena e importante tanto para nuestros países, los miembros del Mercosur, como Europa, ¿verdad? Y ahí me parece que por eso, como decía, el diálogo creo que va a hacer que el comercio finalmente fluya entre nuestras dos regiones, ¿no? Sí, comparto totalmente. Creo que no tenemos que abrir al mundo, estamos demasiado cerrados desde hace mucho tiempo, ¿no? Como Mercosur me refiero. Y sí, lo que pasa es que son negociaciones complejas. A mí me tocó particularmente la negociación Mercosur-Israel, ¿verdad? Y una negociación que siempre recuerdo muy, por decirlo de alguna forma, muy lógica, ¿verdad? Porque se atendían y se escuchaban
tanto Israel como en el caso del Mercosur, cuáles eran los objetivos de uno y otro lado y cómo alcanzar acuerdos concretos sin perjudicar a uno y otro lado, que creo que es la dificultad principal de cualquier negociación. Y hoy, ¿verdad?, es un acuerdo que funciona perfectamente bien. Nosotros, en nuestro caso, Paraguay ha abierto un mercado importante en Israel, y así que es como tienen que funcionar, ¿verdad?, escuchándonos un poco y viendo cuáles son las prerrogativas y las posibilidades que uno y otro tiene, ¿verdad? En el caso de Europa sabemos que están muy interesados también en el sector industrial, ¿verdad? Tienen una alta competitividad y de hecho el Mercosur está accediendo también a ese acceso, así que por eso decía, la cuestión del equilibrio es muy importante de uno y otro lado, y en nuestro caso el sector agrícola es un sector especialmente importante en todos los países del Mercosur, así que esperamos poder competir con los amigos europeos con éxito. Y tener esa apertura de mercado que es importante, ¿no? Sin duda. Comentaste que hay 1 millón de paraguayos viviendo en Argentina. ¿Cómo es la comunidad paraguaya? ¿Está integrada? Muchos piensan en volver, seguramente algunos ya tienen familia en Argentina. ¿Cómo es la dinámica de esa comunidad paraguaya en Argentina? Sí, como bien decís, en líneas generales las familias que son binacionales, ¿verdad? El marido es paraguayo o argentino, la mujer paraguaya o argentina, y los hijos muchas veces son padres, los dos padres son paraguayos, pero los hijos ya son argentinos, entonces es una colectividad que tiene muchos años aquí de incorporación. Creo que paraguayos y argentinos nos conocemos bien, con virtudes y defectos, digamos, pero es una colectividad que afortunadamente es reconocida por su trabajo. Es una colectividad que lo que ha hecho es aportar positivamente a la sociedad argentina. La mitad de esa colectividad vive en Buenos Aires, la otra mitad vive en las provincias del litoral argentino, que son con frontera con Paraguay. Pero de hecho creo que básicamente eso nosotros desde la embajada tratamos siempre de estar cerca de la colectividad y que también sus derechos y todo lo que se refiera también a su documentación y a su situación en la Argentina sea de carácter regular. Tenemos 10 consulados en toda la Argentina que vela por eso, porque sea así, que sea una migración regular y una migración, ¿verdad?, que como decía, en el caso de mi familia, también vengan a la Argentina en busca de un futuro mejor, pero que también tengan esa perspectiva de poder regresar a Paraguay. De hecho, con las nuevas oportunidades y la situación económica por la cual estamos atravesando, mucho mejor que en otras épocas, muchos paraguayos y familias paraguayas están viendo el poder regresar. Voy a dar un ejemplo. Ayer me subí a un taxi y el taxista decía, bueno, este es uno de los trabajos que tengo, también tengo otro trabajo y dentro de 5 años me jubilo y voy a volver a Paraguay. Claro. Así que de esas historias muchas, ¿verdad? El origen, la tierra, el terruño es el que es, ¿no? Y uno siempre lo añora. Eso es así. Así es. Nosotros en guaraní tenemos una palabra que es el texaga-u. Ajá. Y que es justamente la extrañeza, el extrañar la tierra, ¿verdad? Uno siempre extraña la tierra. Eso sin ninguna duda. El origen es el origen. Hablando un poco de infraestructura. Sí. Paraguay ha tenido un desarrollo muy importante, como decís, al amparo del crecimiento económico muy importante que ha tenido en los últimos tiempos. También ha tenido simultáneamente un desarrollo importante en infraestructura y en construcción de viviendas, edificios, oficinas, etc. Contadme un poco cómo estás viendo eso, qué sabés, qué proyecciones tiene y simultáneamente qué obras importantes de infraestructura faltan para Paraguay y además para interconectarnos entre nosotros, Paraguay, Argentina, la ruta del Mercosur, el ferrocarril, etcétera. Sí, bueno, el pilar de integración física como nosotros es uno de los ejes principales en este momento de las relaciones con Argentina. Tenemos
en cartera varios puentes, ¿verdad? Que son los que nos va a permitir tener un mejor flujo tanto de ciudadanos, pero también del comercio a través de las fronteras. En este momento creo que la mayor y más importante obra que hay en Sudamérica es el corredor bioceánico. Ese corredor bioceánico que, bueno, para lo cual se está construyendo un puente con la frontera con Brasil, que es entre las ciudades de Carmelo Peralta, Puerto Murtinho. Ese puente se espera que termine ya en el primer semestre del año que viene. Ese puente va a conectar con 500 kilómetros de ruta que va a atravesar todo el Chaco paraguayo. El Chaco paraguayo, que hoy es uno de los lugares más despoblados de nuestro país, pero que tenemos a las colonias menonitas, que son colonias muy productivas, ¿no? Entonces, y que hoy hay grandes inversiones, tanto de brasileños, de uruguayos y de argentinos. Y luego y ese corredor, ese camino que va a cruzar que va a cruzar Paraguay, que está más o menos en un 50% terminado y que también se espera que a lo mejor a finales del año que viene esté completamente terminado, llega a un puente que hay entre las ciudades de Pozo Hondo, Misión, La Paz. Hoy ese puente es un puente muy pequeño. Entonces, Paraguay ha ofrecido financiar un nuevo puente. Ayer justamente teníamos una presentación del consorcio que está trabajando justamente para hacer el relevamiento y para un mejor posicionamiento de dónde sería el puente y las dimensiones y otras características que por la situación geográfica del lugar tiene que tener. Y con eso conectaríamos, entonces entraríamos por Salta, seguiría por Paso de Jama para llegar a los puertos chilenos. Entonces, esa es una gran obra. Hace unas semanas atrás estuve justamente visitando la provincia de Jujuy, que por cierto es una hermosa provincia, y ahí estuvieron las autoridades locales de los diferentes países que integran el corredor bioceánico, hablando justamente de cuáles son las perspectivas y cuáles son los proyectos y los desafíos que tenemos en base a ese corredor. Además de ese puente, tenemos también en proyecto con Argentina un puente entre Pilar, Puerto Cano, que es la provincia de Formosa, y en nuestro caso el departamento de Ñembucú, y que en este momento está en fase de unos estudios de factibilidad que está realizando la CAF. Y bueno, y también además de esos puentes, lo que estamos tratando en una tarea de modernización de Clorinda y Puerto Falcón, que es un puente que hoy transita, muy transitado, al igual que el puente que une entre Encarnación Posadas, que hace poco, porque hubo un rally, un evento importante, un rally internacional en Paraguay, empezó a agilizarse el proceso de cruce de fronteras mediante un acuerdo entre tanto Migraciones de Argentina como Migraciones de Paraguay para digitalizar y tener una base de datos que permita que los ciudadanos de ambos países puedan cruzar con más agilidad. Entonces, esa implementación que se está realizando y que esperamos que también vaya agilizando y se vaya copiando en otros pasos de frontera para ir agilizando los pasos de frontera que son muy necesarios, ¿verdad? Porque cruza muchísima gente por día, ¿no? ¿Cuántas personas cruzan por día? Y sí, ahora realmente, bueno, algunas veces es de un lado y otras veces del otro, pero sí, ahora tenemos en Paraguay en este tiempo, en este primer, ¿cómo se llama? Bueno, ya estamos llegando a la última parte del año, pero más o menos vamos con 2,5 millones de turistas que fueron a Paraguay o que cruzaron
cruzaron ahí por esos pasos, y realmente yo diría que un gran porcentaje de esos turistas son argentinos en este momento. Así que tenemos, bueno, y hay otro paso que tenemos que también es que fue rehabilitado el año pasado a fin de año, que es por el coronamiento de Yacyretá, que es un paso hermoso porque uno pasa en el medio del río, ese hermoso río que tenemos, ¿verdad?, que el Paraná. Así que ese también es un paso pero por las cuestiones de seguridad y todo es paso pues solamente para vehículos livianos, así que tiene ciertas limitaciones, pero también que es un paso que se reabrió el año pasado, ¿no? Sí, o sea que tenemos un desafío importante, porque todo lo que mencionaste son obras importantes, obras que requieren mucha inversión. Y decime, ¿hay capital privado que esté participando de eso, que vos sepas, o son todos fondos de los países, más allá de que el BID o el Banco Mundial o CAF apoyen? Sí, y bueno, en líneas generales sí, bueno, ahí se están viendo la fuente, como bien decía, son consorcios que trabajan, que están trabajando también para los puentes, así que sí, hay una integración entre capital privado. En Paraguay se usa mucho también la figura para todo lo que sea infraestructura del sistema de participación público-privada, ¿verdad? Entonces, las APP, como las llamamos nosotros, porque le decimos asociación público-privada, así que se trabaja mucho con el sector privado, en el caso del gobierno paraguayo, con toda lo que propicia siempre es un ambiente de negocios que permita al sector privado poder participar justamente de todas esas obras en un país que está en pleno despegue, ¿verdad? Porque además de lo que mencionaba de los puentes, también tenemos muchas obras internas que estamos haciendo, y hace poco se inauguró un puente que se llama Héroes del Chaco, que también va a dar una nueva visión, una nueva perspectiva a nuestra ciudad capital Asunción, y que une a un lugar que nosotros llamamos Chacoí, y en Villa Ayes, y en donde hay ahora una gran inversión en todo lo que sea desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Entonces sí, se trabaja mucho, el gobierno paraguayo trabaja mucho con el sector privado en ese sentido, y tiene mucha participación, y por eso lo que nosotros siempre buscamos también atraer a inversionistas argentinos, ¿verdad? Creo que hoy el sector empresarial argentino tiene una visión positiva sobre las oportunidades que ofrece nuestro país, y también incentivamos mucho a que haya un consorcio también con los empresarios paraguayos, ¿verdad?, que conocen bien el medio, ¿no? Sí, sé que hay muchas empresas argentinas trabajando tanto en obras de infraestructura, como puede ser rutas, por ejemplo, como en desarrollos inmobiliarios, ¿no? Me imagino que también brasileños debe haber otro tanto, seguramente. Así es, sí hay mucha inversión. Brasil aprovecha mucho el sistema que nosotros tenemos, que es el de maquila, ¿verdad? A través de los incentivos que tenemos para ¿cómo se llama?, incentivar mucho las cadenas de valor entre empresas. Hoy el sector maquila, sí, en el caso de las empresas argentinas lo están aprovechando menos, para ser sincera, pero sí, la idea es también que el sector empresarial argentino pueda ir a Paraguay, visite nuestro país y vea cuáles son las oportunidades y los incentivos que se dan. Salieron hace poco un nuevo paquete de medidas de incentivos a las inversiones extranjeras, así que lo que garantiza el Estado paraguayo, lo que garantiza el gobierno de Paraguay, es una macroeconomía estable, ¿verdad?, de muchos años, que llevó muchos años de trabajo, y también reglas claras en todo lo que sea cuestiones de negocios, ¿no? Sí, fundamental. Sí, creo. Digamos que las políticas se mantengan inalterables a lo largo del tiempo, los contratos firmados se cumplan, haya seguridad jurídica, financiamiento a largo plazo, todas cosas que ustedes en este momento tienen, ¿no? Sí, así es. Previsibilidad, ¿verdad?, que creo que es una palabra clave en todo lo que sean negocios. Eso es lo que garantiza. Nosotros tenemos a nivel, somos muy austeros, ¿verdad?, también en todo lo que sea el equilibrio fiscal.
como ese trabajo que también está desarrollando hoy Argentina. Nosotros en el caso de Paraguay también se lleva muy en cuenta justamente todo lo que sea poder tener cuentas del Estado claras, ¿verdad? y transparentes, y así lo que se pueda progresar en todo lo que sea en diferentes áreas que el país necesita desarrollar, ¿verdad? En el caso de Brasil también tenemos el puente de la integración, que en este momento se está trabajando en los accesos, y eso ha desarrollado grandes partes que tenemos también en la parte oriental, porque hablábamos de la parte occidental, en donde está el Chaco, pero la parte oriental de Paraguay es también una parte en donde se está trabajando mucho en producción agrícola y también en lo que decían, todo lo que sea maquila, ¿no? Bueno, vamos a jugar un poco, porque sí. De acá se juega también, ¿no? Qué bueno. A ver, ¿tereré o mate? Y depende del clima, ¿no? ¿Verdad? Cuando hace frío, si un buen mate viene bien. En el caso del calor paraguayo, la verdad que el tereré se impone, ¿no? Así que... Está bien, depende del clima. Depende del clima, eso. ¿Chipá o bizcochitos de grasa? Ay, bueno, ahí el chipá es bastante imbatible. Yo me quedaría con el chipá. No, el chipá es, bueno, realmente no es muy beneficioso para la silueta, digamos, pero sí es muy sabroso. Y bueno, realmente hoy en Argentina, en Buenos Aires por lo menos se puede encontrar en cualquier panadería, así que estamos bien. Se ha puesto de moda el chipá, se seguro. puso de moda el chipá. ¿Verano o invierno? Y bueno, ahí yo creo que con invierno, que con mi estadía en Canadá estuve suficiente de invierno, así que prefiero sí un clima. El clima de Buenos Aires me gusta mucho. La verdad que sí, es un clima que siempre, ciertamente hay mucha gente que se queja de la humedad, para mí no, eso no es un problema, y me gusta el clima. En Paraguay me encanta el invierno, no soy muy fan del verano paraguayo, que es muy caliente, pero el invierno sí me gusta mucho. ¿Mensaje de WhatsApp o llamada telefónica? Y la verdad, uso mucho el WhatsApp. Lo uso todo el tiempo, ¿verdad? Y para trabajar muchísimo. Pero la calidez de un llamado telefónico cuando es el cumpleaños de alguien o para cuestiones particulares, ¿verdad? O para tratar ciertos temas me parece que sí, siendo muy válido, ¿no? Pero la agilidad del WhatsApp, por supuesto, es importantísimo. No sé quién puede vivir sin WhatsApp. Se ha popularizado demasiado, tenés razón. No hay cómo. ¿Reunión formal o conversación de pasillo? Ay, bueno, yo siempre digo que en las negociaciones lo que vale es lo que se dice cuando uno dice mesa, ¿verdad? Pero los pasillos siempre dan alguna tendencia. Nosotros tenemos una palabra en guaraní que decimos radio so'o, es decir, una combinación entre el guaraní y el español, y que es lo que se murmura, ¿verdad? Si el sonido hay que escucharlo, por lo menos, ¿no? Da un indicio de algo. Bueno, para ir terminando, Elena, ¿qué expectativas tenés de tu paso como embajadora por Argentina? ¿Qué te gustaría, qué objetivos tenés, si es que hay algún objetivo concreto? ¿Qué es lo que te gustaría dejar como legado el día que te vaya? Que entre paréntesis, ¿hasta cuándo estás en Argentina? Y bueno, en el caso de los embajadores siempre decimos que el periodo de gobierno, ¿verdad? No obstante, en el medio siempre uno está sujeto a que pueda, ¿verdad?, tener algún traslado o alguna cuestión de carácter de servicio, ¿verdad? Nosotros decimos razones de servicio. Entonces, los embajadores siempre estamos un poco pendientes de eso, pero en líneas generales la perspectiva máxima es por el periodo de gobierno del presidente Santiago Peña, ¿verdad? Que a quien agradezco la oportunidad de servir en Argentina, porque por obvias razones es un país que está entre mis más caros sentimientos, ¿verdad?
Ahora, el legado que quisiera dejar, es como decía en algún momento, ¿verdad? Yo soy un poco ambiciosa en lo que pero quiero igualmente, me parece importante, y siempre para los que servimos a nuestro país, en mi caso desde la diplomacia, que dejar el legado de un servidor público que ha hecho un trabajo honesto, y también de que la colectividad, en nuestro caso para el presidente, lo que me dijo, mire, usted lo primero que tiene que ver y lo prioritario es dedicarse a la colectividad paraguaya. Entonces, que la colectividad paraguaya tenga en la embajada, siempre encuentre las puertas abiertas, siempre también pueda en sus necesidades y en los que, ¿verdad?, de acuerdo a las posibilidades que tenga la embajada, siempre pueda hacer un sostén, ¿verdad?, para sus vidas aquí en la Argentina. Y bueno, también dejar como esto está encontrado este país en respecto a las relaciones con Paraguay en el mejor nivel posible, y siempre en esa unión que tenemos que tener paraguayos y argentinos siempre, ¿verdad? Entonces, para mí eso más que... Y eso solamente también se ve a partir de obras concretas, ¿verdad? De acuerdos concretos que podamos alcanzar, y que yo creo que en este año por lo menos voy a quedar bastante satisfecha. Próximamente estamos firmando un acuerdo de servicios aéreos, hemos firmado un importante memorándum sobre un gasoducto que iría, según la propuesta paraguaya, en paralelo al corredor bioceánico, y bueno, estas obras de infraestructura de las que hablábamos, ¿verdad? Y también eso de que vayan argentinos, ciudadanos comunes, pero por razones de turismo, pero también empresarios, y que nos conozcamos mejor. Para mí eso es un legado importante. Bueno, muy bien. Amplio el trabajo de un diplomático, no más de un diplomático con una relación como la que tenemos Paraguay y Argentina. Así es. Elena, ha sido un gran placer, muy interesante escucharte, muy interesante escuchar a la embajadora de un país hermano y tan cercano como Paraguay, y bueno, muy interesante también lo que mencionaste, que de alguna forma trata nuestro podcast Charlas de Obra de los desafíos de infraestructura que tienen nuestros países, no tanto internamente, que tienen un déficit de infraestructura importante, como en vinculación económica, ¿no? Y en ese aspecto la vinculación bioceánica creo que es muy importante, y bueno, trabajaremos para que eso, cada uno desde su rol, para tratar de que eso se haga realidad lo más rápido posible. Sí, esperemos que, bueno, el año que viene creo que va a ser un año fundamental para esa obra de corredor bioceánico, que no olvidemos que su principal objetivo justamente es poder tener un comercio con el Asia, que hoy es el gran mercado, ¿verdad? Poder tener un comercio más eficiente, y creo que esa relación, ¿verdad?, que de varios países que están alrededor de una obra, nos va a beneficiar a todos, que es lo importante, ¿no? En el continente, yo digo que cada vez soy más latinoamericanista, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que en los países de la región, si bien tengamos estas obras, que estas obras lo que sirvan es justamente a unirnos más hacia un futuro, un porvenir que creo que tenemos por delante muy importante. Ojalá, camino al desarrollo. Así es, ojalá. El desarrollo. Bueno, muchísimas gracias, Elena, y muchísimas gracias a ustedes por haber participado de este nuevo podcast de Charlas de Obra.